Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Me dejó sola en el hospital por un ataque de pánico de mi hermana. El día que decidí cortar los lazos y recuperar mi vida para siempre. Recuerdo el escozor del antiséptico en mi nariz, la luz fluorescente brillando sobre mi cabeza y la voz fría de mi padre al otro lado del teléfono, cortando la línea. ¿Te estás muriendo? No llames presa del pánico. Clare me necesita ahora mismo. Yacía sangrando en una camilla, con las costillas doloridas y la pierna palpitando. Mi teléfono estaba tan roto como mi cuerpo, tan quebrado como mi fe. Él eligió el colapso emocional de mi hermana por encima de mis huesos rotos. En ese momento, entre el pitido de las máquinas y el sabor metálico de la sangre, comprendí que esto no era nuevo. Siempre había sido así. Simplemente yo no había querido verlo. Este accidente no era el principio, era la prueba irrefutable de cada herida anterior. Esa cama de hospital no se trataba solo del choque. Era el eco de cada cumpleaños ignorado, de cada graduación perdida y de cada vez que me dijeron, «Estarás bien. Clare me necesita». Clare siempre fue la frágil, la niña prodigio. Cuando ella lloraba, el mundo se detenía. Cuando tropezaba, papá corría a su lado con los brazos y la cartera abiertos. Mis cumpleaños eran cenas tranquilas. Los suyos, fiestas en el jardín con guirnaldas y pasteles de 3 pisos. Papá se perdió mi graduación de la preparatoria porque Claire tuvo un ataque de pánico por una nota baja. Él solo dijo, «Lo entiendes, ¿verdad? Ella realmente me necesitaba». Y yo decía que sí. O al menos me convencía de que lo hacía. En la universidad, trabajé en 2 empleos para pagar la matrícula. Mientras tanto, él le enviaba dinero a Clare para el alquiler y le compraba una computadora nueva porque la suya la ponía ansiosa. La mía se estaba cayendo a pedazos y él solo me sugirió que buscara algo usado en Internet. Ni siquiera nuestros errores se juzgaban igual. Una vez, Clare chocó su auto contra la cerca de un vecino estando ebria. Él lo llamó una experiencia de aprendizaje. Una vez olvidé llenar el tanque de gasolina antes de devolverle el coche y me sermoneó durante 1 hora sobre la responsabilidad. Clare saltó de una carrera a otra, de una pasantía a otra, de un apartamento a otro. Cada fracaso suyo se suavizaba con abrazos y cheques. Yo, en cambio, me mantuve estable, pagué mis cuentas y evité problemas. Irónicamente, eso me hizo invisible. Mi competencia no se celebraba, se explotaba. Yo era la hija confiable, la que siempre decía que sí, la que debía rescatar a Clare de sus deudas. Y cada vez, papá repetía lo mismo. ¿Entiendes? Pero mientras yacía en esa habitación estéril, con las costillas magulladas, finalmente entendí algo más. Esto no era amor. Era negligencia disfrazada de expectativa. Pensé que ser fuerte me daría cariño, pero solo lo convenció a él de que yo no necesitaba nada, incluso cuando estaba sangrando. Si esa noche me quebró el cuerpo, también resquebrajó la mentira en la que vivía. Cuanto más miraba al techo, más claro veía el patrón. No era una traición aislada. Era el último eslabón de una cadena que cargué toda mi vida. Me entrenaron para resistir y tragarme el dolor como si la fortaleza fuera una insignia, mientras la fragilidad de Clare era tratada como realeza. Interpreté mi papel tan bien que, incluso en urgencias, dudé de mí misma y pensé que quizás estaba exagerando. Pero entre el olor a hospital y el silencio hueco de esa llamada, algo se rompió definitivamente. Me di cuenta de que si yo no cambiaba el guión, nadie lo haría por mí. Cuando la enfermera regresó para ajustarme la manta y me preguntó suavemente si venía alguien a buscarme, quise decir que sí. En cambio, susurré que no. Esa honestidad me dolió más que las costillas rotas. Tomé el teléfono con la mano temblando, pero no por el dolor físico. Esta vez no busqué a mi padre ni a mi hermana. Pasé de largo sus nombres hasta llegar a uno enterrado en mis contactos. Eliza Grant, una abogada con la que trabajé años atrás. Contestó al segundo timbre con una voz firme, opuesta a la mía. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, susurré. Físicamente sí, pero necesito ayuda. ¿Ayuda legal?, inquirió ella. Se lo conté todo. El accidente, la llamada despreciativa y los años siendo el cajero automático de los caprichos de Clare. Le hablé del poder notarial que le firmé a papá por si acaso y de las cuentas a las que aún tenían acceso. Su voz no vaciló ni un segundo. Bien, ¿qué quieres hacer? Las palabras me sorprendieron incluso a mí. Quiero cortarles el acceso. Todo. Cuentas bancarias y poder notarial.
No quiero que tengan nada más. Salió como una confesión cruda y aterradora, pero también como una liberación. Toda una vida de noes reprimidos finalmente se convirtió en un sí para mí misma. Eliza no pidió explicaciones porque no las necesitaba. Solo me preguntó si tenía documentación. Y la tenía. Transferencias, correos y mensajes que probaban que yo había financiado el caos familiar durante años. No sabía por qué los había guardado, pero ahora lo entendía. Eran para este momento. Al colgar, aunque los moretones dolían, me sentía más estable que nunca. Por primera vez no estaba mendigando amor, me estaba protegiendo de él. El accidente no me había roto, me había obligado a ser fuerte de verdad. A la mañana siguiente llegó Eliza, una fuerza de orden en mi caos. Al entregarle mi memoria USB, meses de preparación silenciosa se desplegaron en su pantalla. Extractos bancarios, transferencias de miles de dólares etiquetadas como terapia o rescates para Clare. No era generosidad, era una renta que yo pagaba para mantener una paz ficticia. Eliza me miró fijamente y me dijo que eso no era bondad, sino dependencia financiera. Sus palabras dolieron porque eran ciertas. Cada dólar que di fue una plegaria para que mi padre me viera, pero ellos solo aprendieron que yo nunca decía que no. Firmé la revocación del poder notarial, los eliminé de mi testamento y actualicé mis cuentas. Cada firma se sentía como si me estuvieran cosiendo la herida. Por la tarde, el hospital avisó a mi padre que le darían el alta y él apareció. Eliza se mantuvo firme a mi lado. A las 4:47 la puerta se abrió. Papá entró con fingida preocupación y Clare lo seguía usando gafas de sol como escudo. Al ver a la abogada, su actitud cambió. ¿Quién es esta?, ladró mi padre. Eliza se presentó con calma. Clare se burló preguntando si realmente necesitaba una abogada. Me incorporé ignorando el dolor. Siéntate si quieres hablar, o vete. Papá se tensó y me recriminó que no podía seguir enfadada, que no me estaba muriendo y que Clare estaba en un mal momento. Una entrevista de trabajo, dije secamente. Me dejaste sola por un correo de rechazo. Clare se justificó con su ataque de pánico, pero le espeté que solo estaba decepcionada mientras yo estaba sola esperando una cirugía. Papá alzó la voz llamándome dramática, diciendo que siempre convertía todo en una crisis. Esa frase fue como una bofetada, pero no me derrumbé. Le pedí a Eliza que reprodujera el mensaje. La habitación se llenó con la voz de mi padre diciendo que no hiciera alboroto, que no se estaba muriendo y que Clare la necesitaba más. Luego se escuchó a Clare llamándome egocéntrica. El silencio que siguió fue condenatorio. Papá se descompuso y Clare palideció al darse cuenta de que los había grabado. ¿Nos grabaste?, espetó ella. Sí, respondí, porque sabía que intentarían reescribir la historia. Él dijo que había perdido la cabeza, pero le aseguré que finalmente la había encontrado. En ese silencio, entendieron que ya no sería su chivo expiatorio. Eliza dio un paso al frente y les entregó los papeles informándoles que había revocado todo acceso financiero. No tenían derecho a nada. Papá arrebató los documentos con manos temblorosas gritando que yo no podía hacer eso. Eliza le corrigió. Puede y lo ha hecho. Clare, con los ojos muy abiertos, rogó diciendo que necesitaba ayuda y que no podía volver a casa de su madre. La miré sin moverme y le dije que ese ya no era mi problema. Yo sangraba y ella aún así lo hizo todo sobre sí misma. Papá tiró los papeles sobre la cama y me echó en cara todo lo que según él hizo por mí. Ortodoncia, campamentos, mi infancia. Lo miré con una furia contenida y le dije que no me crió para ser responsable, sino para financiar su irresponsabilidad. Eso no es ser padre. Es dependencia. Clare me acusó de estar celosa porque papá la quería más a ella, pero me incliné hacia adelante y le pregunté. Si esto es amor, ¿por qué me abandonó en una camilla? Ninguno respondió. Eliza cerró su carpeta y dio por terminada la conversación, advirtiéndoles que respetaran los límites o enfrentarían consecuencias legales. Se quedaron paralizados ante una autoridad que no podían manipular con culpa. Por primera vez, yo no era la acorralada. Salieron de la habitación dejando atrás su ira y su vergüenza. Sin gritos ni negociaciones, solo el colapso del control que creían tener sobre mí. Cuando la puerta se cerró, sentí una liberación profunda. Se acabaron las súplicas. Los límites estaban trazados en acero. Pero los límites no terminan la historia. Lo que vino después reveló quién estaba realmente de mi lado. Esa noche llegaron los mensajes. Clare me acusó de hacerme la víctima por celos. Papá me llamó traidora repitiendo la lista de lo que gastó en mi infancia. Cada mensaje intentaba minar mi nueva coraza, pero recordé que el silencio es poder. Los bloqueé y dejé que el teléfono se vaciara de su veneno.
Días después, vi que papá publicó en Facebook que las personas que más amas son las que más te hieren, recibiendo lástima de extraños que hablaban de lealtad familiar. No respondí. No hacía falta. En ese silencio surgió mi prima Jules, quien me escribió diciendo que vio cómo me trataron y que no era justo que me obligaran a ser el paraguas de las tormentas de Claire. Lloré más con ese mensaje que en urgencias porque finalmente alguien me veía sin que yo tuviera que explicar nada. Aparecieron otros, colegas con comida, amigas con mensajes de apoyo, vecinos con flores. Gestos ordinarios pero reales. Pasaron los meses y mi cuerpo sanó, pero la herida del abandono tardó más. Sin embargo, sané. No porque ellos volvieran a pedir perdón, sino porque yo dejé de esperar su aprobación. Llené mi vida con la gente que se apareció cuando las luces se apagaron. Encontré la verdad. La familia no es solo sangre, es quien te cree sin pruebas y no te hace pedir disculpas por necesitarlos. A cualquiera que esté esperando ser elegido o amado incondicionalmente, le digo, deja de sangrar para ganar lo que debería ser gratuito. Ya eres suficiente. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de tu familia para finalmente sanar? Comparte tu historia abajo. Te prometo que no estás solo. Un mensaje para quienes siempre han sido el paraguas. A veces, la soledad más profunda no ocurre cuando estamos solos, sino cuando estamos rodeados de personas que solo ven en nosotros un apoyo, pero nunca una herida. La historia de hoy es un recordatorio de que poner límites no es un acto de odio, sino el mayor acto de amor propio que podemos realizar. Si alguna vez te has sentido invisible mientras rescatabas a los demás, si has sido el pilar de una casa que no te protegía de la lluvia, quiero decirte que este canal es tu refugio. Aquí no solo contamos historias, construimos una comunidad de personas que han decidido, finalmente, dejarse de desangrar para otros y empezar a sanar para sí mismos. Te invito a ser parte de esta nueva historia. Regálame un me gusta, no es solo un clic. Es una forma de decir que este mensaje resonó en ti y ayuda a que esta historia llegue a alguien que hoy mismo podría estar sintiéndose solo en una camilla de hospital, esperando una señal para levantar la voz. Suscríbete y activa la campana. En este espacio, elegimos la verdad sobre la apariencia. Al unirte, te aseguras de no perderte ninguno de nuestros encuentros semanales donde exploramos la fortaleza, el perdón y el renacimiento. Comparte tu voz. En los comentarios, no solo leemos palabras, leemos vidas. Tu historia podría ser la luz de alguien más. Gracias por estar aquí, por escuchar y por permitirme ser parte de tu proceso. Recuerda siempre, no necesitas ser útil para ser digno de amor. Ya eres suficiente.